Saludos, mi nombre es Julie Rondón. Como estudiante de la Universidad Deportiva del Sur en Estudios Interactivos a Distancia, hoy voy a compartir con ustedes una temática relacionada con los deportes individuales. Se hará referencia sobre la evolución histórica, su estructura funcional y la inserción en la comunidad de este deporte. Se puede definir el deporte individual como aquella actividad física competitiva o no, cuyo correcto desarrollo y posteriores resultados están en función de la participación de una sola persona. En otra definición se podría decir que es aquel deporte que para desarrollarlo con su forma reglamentaria exige que el jugador o deportista lo realice sin la colaboración de un compañero o una compañera. Haciendo un poco de historia, se puede considerar que los griegos fueron los pioneros de este deporte, ya que apartan el concepto de la actividad física para la supervivencia, como se concebía antes, que era destinado a la guerra, y lo enfocan desde el punto de vista lúdico, encaminado, por supuesto, al enriquecimiento de las personas. Una muestra de lo copioso de su imaginación es la variedad de deportes que ellos crearon. Por ejemplo, dentro de los cuales podemos mencionar la variedad de deportes con pelota, los de carreras con antorcha, los de fuerza, como por ejemplo los de la lucha. De entre ellos están también los pedestres, los saltos, los lanzamientos. Desde los inicios hasta nuestros tiempos, el deporte se considera de forma individual y va pasando por sucesivas etapas a lo largo de toda la historia hasta llegar al movimiento inglés, el cual es la cuna del deporte moderno, con la aparición de los deportes de equipo, como por ejemplo el tan nombrado y relevante los deportes de fútbol. Y de allí entonces se toma la diferencia entre lo que es un deporte individual y un deporte colectivo o de equipo. Ahora bien, los deportes son considerados individuales porque la mayor parte de sus modalidades implican ejecuciones unipersonales, es decir, como ya lo había nombrado antes, ejecutados por una sola persona. Estos deportes se caracterizan por la no existencia de enfrentamiento directo sobre los deportistas. Por ejemplo, uno de ellos podríamos citar cuando la gimnasta ejecuta sus ejercicios sin que las competidoras estén presentes en su espacio o en el tapiz que ella está utilizando. Otro ejemplo podemos citar el de los atletas cuando estos saltan sin que sus oponentes influyan de forma decisiva en su actuación. Ahora, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores manifestadas, los deportes individuales pueden clasificarse en deportes con adversarios, con contacto físico como la lucha, como el boxeo o como el judo, por ejemplo. Otros sin contacto físico. En este grupo también lo vamos a subdividir, porque sin contacto físico, cuando se trata de un solo oponente, como el caso de tenis o del bádminton, o cuando se trata de varios oponentes, como en el caso del atletismo, la natación, el ciclismo. Entonces tenemos que deportes con adversarios, de contacto físico, y los que no tienen contacto físico. Ahora nos vamos a otro tipo de deportes que es sin adversario. Estábamos tratando anteriormente con adversario, ahora nos vamos con los deportes sin adversario, donde su principal dificultad o placer consiste en determinar los elementos que lo rodean, ya sean naturales o artificiales, es decir, productos de la naturaleza o los materiales que van a emplear para su ejecución. El ejemplo más claro de este tipo de deporte sin adversario
se puede mostrar en el montañismo y más concretamente en la faceta de la escalada. Fíjense ustedes, dentro de este deporte, cuando la meta a conseguir es muy dificultosa, se necesita de la colaboración de un equipo, aunque no por ello deja de ser individual, un deporte individual. Fíjense bien en esta lámina. Existen deportes individuales sin enfrentamiento, que son por votación, como en la gimnasia. Deportes con enfrentamiento ahora, que son por medición, como el atletismo, se toma por medición. Están los deportes que son por calificación, como los deportes de combate, como el judo, el taekwondo. Por anotación, como en el tenis. Y el tipo de deportes que exige vencer a las adversidades, como se le decía anteriormente, vencer las dificultades, en este caso el montañismo, el alpinismo. Muy bien. En cuanto a la estructura, el desarrollo de la acción del juego, de las diferentes situaciones motrices que se pueden dar en los deportes individuales, viene determinado por un conjunto de parámetros, entre los cuales les puedo mencionar la técnica o los modelos de ejecución, el reglamento o ese conjunto de reglas que se deben emplear en los deportes para mantener el orden, el espacio de ejecución y su uso, el tiempo de ejecución, la comunicación motriz y por supuesto la estrategia. Fíjense ustedes, de todos estos parámetros, la técnica juega un papel prioritario, es decir, es el parámetro de mayor importancia. Por ejemplo, en algunos casos es la parte del cuerpo empleado para realizar básicamente la acción. Por ejemplo, existen técnicas de brazo, técnicas de piernas, de tronco, técnicas combinadas, que estas es donde se pone la mayor importancia, se fija allí en la técnica, la ejecución de esa técnica. Ok. En cuanto a la inserción de los deportes individuales en la comunidad, existe en el gobierno nacional programas destinados a esa atención. Dentro de ellos están los programas Deporte para Todos. Se ha incorporado y se ha logrado insertar este programa de una manera favorable y satisfactoria entre las comunidades, donde se toma que ha sido una estrategia bien significativa, puesto que ha disminuido manifestaciones agresivas que se venían presentando o que se presentan en esos encuentros deportivos, competitivos, de deportes colectivos como el fútbol sala, fútbol campo. Tienden a presentarse situaciones agresivas dentro de los competidores. ¿Qué pasa con este tipo de deportes individuales? Que todos tienen la misma capacidad, tienen la misma oportunidad de realizarlo, a participar, o sea, todos participan por igual, propiciando la integración dentro de las comunidades, fomentando los valores morales. Se trata de extender las oportunidades de acceso al deporte de todos colectivamente, hasta convertirlo en impulsor de la lucha contra la exclusión y las desigualdades. El deporte individual es adaptado de acuerdo al contexto dentro de las comunidades. En tal sentido, se han venido desarrollando diferentes actividades, como por ejemplo, les puedo citar los maratones juveniles de calle, los juegos de mesa como el ajedrez, exhibición de deportes de combate como el boxeo, el karate, las artes marciales, donde los adolescentes se sienten protagonistas de la actividad y exponen sus habilidades motrices de forma individual. A manera de conclusión, se puede decir que las características más importantes de los deportes individuales se presentan porque el deportista está solo, es autosuficiente, en donde se fija autoevaluación y tiene responsabilidad con objetivos prefijados de automatización, dominio de la técnica, por supuesto,
la manipulación de los objetos complejos. Es decir, en los deportes individuales, la meta es batir marca mejorando tu tiempo y tu espacio. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido todo por los momentos en materia de deporte individual. Hasta una nueva oportunidad.